Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión donde vamos a dar el análisis con respecto al ejemplo 2.4 que tiene que ver con la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Entonces nos indica este ejemplo que el centro de estudiantes de la carrera está por revisar, dice, el monto de los estudiantes que invierten en textos originales cada año. Entonces se ha tomado una muestra de 50 estudiantes, los cuales dieron las cantidades de monto invertido en esos textos en dólares. Entonces tenemos ahí los 50 registros. En base a esa información tenemos que construir la tabla de distribución de frecuencias en un primer caso. Pues vayamos viendo cuál va a ser los pasos para construir la tabla de distribución de frecuencias para este evento. Y a lo primero que tenemos que hacer, vamos a decir acá, que es el paso 1, es averiguar el número de intervalos, ¿no? Paso 1. Tendríamos que calcular el valorcito. En realidad tenemos que hacer 3 pasos, ¿no? Ya, el paso 1. A ver, Gabriela, ¿cuál es el paso 1 dentro de este trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Construir la tabla de frecuencia. Ya, pero primero, ¿cuál es el paso 1 que se analiza para esa construcción? El paso 1 consiste en calcular el número de intervalos. Acá vamos a decir número de intervalos. Como el problema no nos dice que cuántos intervalos va a tener el problema, tenemos que cuidar esa parte dentro de estos eventos. Ahora vamos a tratar de ver acá, por favor, el número de intervalos. Y el número de intervalos estaba dado por la expresión m. Vamos a colocar por acá. A ver, vayamos viendo. Es m igual a la raíz cuadrada del tamaño muestral. El tamaño muestral es 50. Y Dudby, ¿cuánto sale la raíz aproximada de este valor? 7, licenciado. 07. Ya, 7.07. Ya, entonces acá hemos indicado que tienen que hacer el redondeo, ¿no? Y esto se redondea al valor 7. Tiene que tener 7 intervalos el evento que vamos a analizar ya dentro de esta situación. Entonces, cuidados, por favor, hay que tener dentro de sus trabajos. El paso 2, que vamos a colocarlo, el paso 2 consistía en determinar o detallar el rango de estudio, ¿no? Ya, entonces vamos a decir acá, rango de datos. Entonces el rango estaba dado por el valor R y no era nada más el máximo valor menos el mínimo valor. En este caso, ¿cuál sería el máximo valor? Dudby. 265 sería, licenciado. Ya, 265. ¿Y el mínimo valor? 100. 100. Ya, entonces esta resta debe ser de 165. Entonces, el rango de datos oscila desde el valor mínimo en $165 para llegar al dato máximo.
Y finalmente teníamos que establecer el paso 3, correspondiente a lo que es el ancho de clase, ¿no? La longitud de clase o la longitud del intervalo, ¿no? Entonces acá vamos a decir ancho de clase. Ya, entonces el ancho de clase estaba dado por el valorcito de C, y esto es igual al cociente entre el valor del rango, que sería 165, dividido entre el número de intervalos. En este caso es 7. ¿Cuánto da este valor, por favor? 23.5, licenciado. Ya, 23.5. Entonces, esto dijimos que si hay un valor entero y algo más, esto sí o sí se va al valor inmediato superior. Entonces acá vamos a decir que esto, no estoy redondeando por si acaso, ya acá es la parte entera inmediata superior. Entonces en este caso sería 24. Entonces con esos datos yo ya puedo construir la famosa tabla de distribución de frecuencias dentro de este problema. Entonces vayamos rayando esta parte, separando ya la pizarra. Y vamos a indicar el siguiente paso. Vamos a decir entonces, coma, la tabla de distribución de frecuencias estará dada es, ¿no? O directamente. Ya vayamos construyendo esa tablita. Tendría este valor. Vamos a colocar por acá bien las cosas para que el diseño sea correcto. Ya. Entonces, para nuestra tabla de distribución de frecuencias, recordemos que lo habíamos clasificado por ahí. Y esa tabla de distribución de frecuencias les dije que en la primera columna estudiaba los datos del problema, que tendríamos los XY, y estos XY se distribuían en un límite inferior hasta un límite superior. Y por el otro lado estaba la frecuencia absoluta del problema, los FIs. Ya, entonces tendríamos que construir acá los 7 intervalos. Empezaríamos del dato mínimo que es 100 en el intervalo cerrado. ¿Hasta dónde? 124, licenciado. 124. Excelente. Acá tendríamos 100 hasta 124. Luego tendríamos acá del 124 al, ¿qué valor? 148. 148. 148. Luego tendríamos 148. ¿Hasta qué valor? 172. Ya, 172. Luego del 172, ¿hasta dónde llega? 196. 196. Luego tendríamos del 196. ¿Hasta cuánto? 220. Ya, 220. Luego tendríamos del 220. ¿Hasta qué valor? 244. 244. No me alcanza el espacio. Vamos a tratar de cotejar este dato un poco más acá. Por acá lo vamos a distribuir. Ya, por ahí. Sigamos. El siguiente valor, ¿cuánto va a ser? Del 244. ¿A qué valor? 268. 268, ¿está bien? Sí, Inge. Ok. Muy bien. Excelente. Entonces, estas tablitas vamos a tenerlas que ampliar. Un poco más abajo. La otra de igual forma.
Muy bien. Listo, ahora tendríamos que totalizar estos valores en la parte inferior y tratar de ver si cuadra con la cantidad de datos del problema. Voy a tratar de que esto... Ya, ahí. Entonces, por acá tendríamos el totalizador, que sería la sumatoria. Y vayamos viendo cómo vamos a tratar de hacer el conteo. Ya, ¿cuántos datos pertenecen al primer intervalo? 8, licenciado. 8. El siguiente, 6, 6. Vamos, por favor, con los siguientes datos. 13, Ya, 5, sigamos. 8, 8. 7 y 3. Ya, todo esto suma 50. Sí, jefe. Ok. Entonces, evidentemente, si es que hemos hecho un buen conteo, tiene que dar ese tamaño muestral en la suma de todos los valores de la frecuencia absoluta. Bueno, entonces, cuando construimos una tabla de distribución de frecuencias, tiene que estar bien detallado los pasos 1, 2 y 3 para dicha construcción. Una vez que tenemos esa tablita que es la fundamental, ¿no? Podemos adicionar si nos pide algunas otras frecuencias, pero como estamos trabajando con la tabla de distribución de frecuencias de forma específica y no nos dice la completa, entonces este trabajito solo queda hasta ahí. Vamos a pasar ahora a otras preguntitas que se hacen dentro de un parcial. A ver, vayamos viendo y dividiendo nuestra pizarra para detallar el inciso B. Por ahí. Ya. Vayamos diseñando esto. Sacamos. Este lado mantenemos. Ya, por ahí. Muy bien. A ver, en el inciso B, a ver, se me ocurre calcular. Vamos a decir acá. A ver, inciso B. Acá estaba el inciso A. Y el inciso B puede tratar de preguntar cuántos estudiantes. Vamos a preguntar cuántos estudiantes invierten en por lo menos a ver, dólares $180, ya, ahí estaría la preguntita. ¿Cuántos estudiantes invierten por lo menos $180? Pues para dar respuesta a esta inquietud, observemos nuestra tabla de frecuencias. Se observa que el valor de dólares 180 está por acá. Estaría en este intervalo. ¿Ya? Y obviamente hay 5 estudiantes que gastan entre 172 hasta 196 aproximadamente en dólares.
Pero lo que no sabemos es de estos 5 estudiantes, cuántos realmente gastan desde 180 para arriba. Entonces, recordemos muy bien que cuando utilizamos la palabrita de por lo menos, que está por acá, ¿no? Nos indica claramente que tenemos que partir del valor 180 para abajo, ¿no? Tenemos que ir para los valores de abajo en la tabla de distribución de frecuencias. Entonces tendría que sumar, ¿no? Acá desde este valor que va a ser el 180, debe estar por alguna parte de ahí, tendría que sumar luego este otro valor y este otro valor para concluir la respuesta del inciso B. Pero vayamos viendo de estos 5 cuántos gastan, ¿no? Desde 180 para arriba. A ver, lo que tenemos que hacer son las famosas reglas de 3 dentro de este estudio. A ver, veamos viendo en el siguiente sentido. Voy a sacar la franja de estudio. Tenemos acá 172 hasta 196 aproximadamente en dólares. Y los que gastan, la cantidad de estudiantes que gastan en ese intervalo son 5. Pero a mí lo que me interesa es de 180 dólares, como estoy yendo para arriba, en los gastos tendría que ir hasta el 196. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y acá no sabemos cuántos estudiantes gastan desde 180 hasta 196 aproximadamente en dólares. Solo tengo la información de que 5 estudiantes gastan de 172 a 196 dólares aproximadamente. Pero ahora tengo que averiguar de estos 5 cuántos gastan desde 180 hasta 196 aproximadamente. Entonces se coloca ese valor de X y luego se empieza a analizar los anchos de clase. Acá, la distancia del 172 hasta el 196, la distancia debe ser, o el ancho de clase debe ser igual a 24, ¿no? Eso es lo que hallamos. ¿Estamos de acuerdo? Ya luego tendríamos que hallar ahora el ancho de clase del 180 al 196. 196 menos 180, eso es equivalente a 16. Una vez que hemos armado los anchos de clase para cada intervalo, lo que hacemos es la famosa regla de 3. Acá entonces vamos a decir por este lado, o si no, directamente al otro brazo, vámonos acá, de toda esta información, lo que concluye es que X es igual. X va a ser igual, si hacemos la regla de 3, será pues el producto de 5 por 16 dividido entre 24. ¿Cuánto da ese valor, por favor? 5 por 16 dividido entre 24. 5 por 16 dividido entre 24. 3.33. Ya, 3.33. Que tendría 3.33. Redondeo ahora acá. Vean, estaríamos hablando porque es número de personas la cantidad que estoy buscando, número de estudiantes. Entonces acá aplico los criterios de redondeo. Esto es 3. Quiere decir que del 180 al 196 aproximadamente hay 3 estudiantes que realizan esos gastos. Entonces voy a colocar acá en la respuesta. Sería el número de estudiantes, el número, ¿no? Vamos a decir acá. El número de estudiantes que invierten. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Si quieren, en nuestro lenguaje sería 180 dólares es igual a... Ya, entonces el por lo menos va
yendo en la tabla de distribución de frecuencias desde ese valor para todos los siguientes. Ya conocemos que hay 3 estudiantes desde 180 hasta 196. Luego seguiríamos con el otro dato que es bien importante y los 2 subsiguientes, ¿no? Entonces estaríamos hablando acá de 18, 19, 20, 21 estudiantes, ¿no? Entonces sería 21 estudiantes hacen un gasto superior o igual a $180 dentro de esta interrogante. Pasemos a un tercer inciso, que es el inciso C, en la cual vamos a determinar la cantidad de estudiantes que invierten a lo sumo $160. La palabrita a lo sumo, ya habíamos detallado también, esta de acá, es a lo más, ¿no? A lo más tienen que invertir $160. Y ese valorcito de $160 se encuentra por acá, miren, en este intervalo, ¿no? Desde 148 hasta 172. Entonces tendré que ubicar por acá pues al 160, ¿no? En esa franja. Entonces cuando nos dice a lo sumo tendría que tomar este dato, el dato de esta fila, de esta y del que va todavía a conocerse desde 148 hasta 160. Entonces vayamos viendo ese cálculo. A ver, comprendamos la situación. La palabrita a lo sumo que el monto invertido sea $160 tendría que hacer esta suma. Desde $100 hasta 124. Ahí vemos que hay 8 estudiantes que invierten en esa cantidad. Luego de 124 a 148, ahí existen 6 estudiantes que invierten en ese monto. Luego tendríamos del 148, pero tengo que llegar hasta el 160. Y ahí todavía no sé cuántos estudiantes son. Sé que del 148 al 172 hay 13. Entonces tendría que ver primero esa cantidad de estudiantes dentro de este problema. A ver, vayamos calculando con la famosa regla de 3. Ya, entonces, como tenemos que calcular este valorcito que no tengo todavía presente por acá, pues vayamos realizando ese cálculo. Yo sé de que de dólares 172, no, perdón, no es de dólares 172, es de dólares 148 hasta aproximadamente dólares 172, hay 13 estudiantes que invierten en ese intervalo. Lo que no sé es desde 148 hasta 160. Voy a colocar Y estudiantes. Lo que hago ahora acá es calcular el ancho de clase desde 148 hasta 172. Debe ser el ancho de clase igual a 24. ¿Y cuánto es el ancho de clase desde 148 hasta 160? 12. 12. Ya, me indican 12. Y ahora tomo esta información, ¿no?, para determinar el valor Y. El valor Y entonces va a estar dado de la siguiente manera. Yo voy a colocar que Y no es nada más el producto de 13 por, vamos a colocar 120 dividido entre 24. ¿Cuánto es este valor, por favor? 12, ingeniero, no 120. Ya, muy bien. 12. Excelente. Estamos corrigiendo el valorcito acá. Me indican que es 12. Acá también. Entonces corrijamos con el cuidado. Entonces, ¿cuánto nos da esa operación, por favor? 6.5. Ya, 6.5. ¿A cuánto se redondea esto? A 6. 6.5 y algo sale, o 6.5 exacto. 6.5 exacto, Inge. Ya.
Ya, entonces acá redondeamos a 6 estudiantes. Ya, entonces esto va a ser igual a 6. Entonces, ese valor de 6 es el que ingresa en esta franjita. ¿Ya? Ese valor de 6 es el que ingresa en esta franja. Voy a colocarlo por acá. Aquí, ese valor de 6. Ahora sumamos, ¿no? Sumamos sería 12 más 8 es 20. Entonces, la respuesta sería que hay 20 estudiantes que invierten a lo sumo $160. Entonces, vamos a anotar en la respuesta. Hay 20 estudiantes que invierten a lo sumo $160. Esa sería la respuesta del inciso C. ¿Hay alguna consulta, por favor? No. Me indican que hay un error de redondeo, lo corregiremos. Acá nos salía en el inciso C 6.5 y como el 5 es un número mayor o igual que 5, entonces esto inmediatamente, según la teoría de redondeo tradicional, sería 7. Entonces acá podemos corregir ese dato y tener ese valorcito, y estaríamos hablando esta vez de 21 estudiantes. A ver, vamos a colocar esta parte bien. Acá de 21 estudiantes que invierten a lo sumo $160. Muy bien por la aclaración. Ahora pasemos al inciso C. El inciso C nos indica o nos pide lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes invierten entre $165 hasta $210? Esa es la interrogante o la inquietud que nos pide que respondamos. Entonces, vayamos viendo. En nuestra tabla de distribución de frecuencias, el valor de 165 está por acá, hasta 210, que tendría que ser por acá. Entonces voy a tener que sumar esos tres datos dentro de esta cuestión. A ver, vayamos bien. Sería de 165 a 172, no conozco ese dato. Luego el otro sería de 172 a 196. Conozco ese dato, hay 5 estudiantes. Y finalmente de 196 a 210 tampoco conozco el tipo de dato. Entonces lo que voy a hacer es replantear esta situación y tener este conjunto de datos para la respuesta. Y analizamos de forma parecida al inciso C, pero esta vez con los cuidados necesarios. Vayamos viendo. Ya. Entonces vayamos construyendo la primera regla de 3. Tendríamos el intervalo de 148 al 172. Ahí hay 13 casos. Y lo que yo quiero es del 165 al 172. Ahí no sé, vamos a denominarlo con U, ¿ya? Y quiero saber los anchos de clase. Del primero ya sabemos que es 24. ¿Y cuánto es la longitud del 175 al 172, por favor? La longitud de clase. 7, ingeniero. Ya, muy bien, 7. Entonces, de todo este evento vamos a tener la siguiente regla de 3. Sería acá U, entonces va a ser igual a 13 por 7 dividido entre 24. ¿Cuánto da esto, por favor?
3,79. Ya, Redondeando 4. 3.79. 3.8. Entonces, esto directamente es 4. Y ese valor se anota en esta posición. Vamos a tener 4 estudiantes que invierten entre 165 a 172. Pasemos al otro. El otro intervalo es de 196 al 220. ¿Ya? Ahí sabemos que hay 8 casos. Y lo que nos preguntan ahora es del 196 al 210. Ahí no sabemos, lo voy a designar con B. Y tendríamos los siguientes datos. El ancho de clase es 24 en el primero. ¿Y cuánto es la longitud del 196 al 210? Ahí, por favor. 14. 14. Ya, 14. Entonces, este segundo dato va a arrojar acá el valorcito que yo necesito. Entonces, tendríamos acá que B va a ser igual a 8 por 14 dividido entre 24. ¿Cuánto sería esto? 4.6. 4.6, como el 6 es mayor a 5, entonces esto redondea a 5. Entonces ese 5 es el dato que yo necesito dentro de este estudio. Sería 5. Sumo, entonces acá estaría el valorcito de entre, ¿no? Entre este valor y este otro valor, ¿no? Entonces eso suma 10, 14. La respuesta al problema es que hay 14 estudiantes que invierten entre dólares 165 a 210 dentro de este estudio.